Bueno, buenos días. Os explico el tema de derivadas por un procedimiento totalmente inhabitual para mí, como imagináis. A ver qué tal sale eso. A ver, lo primero que tenéis que hacer es, os mandé el tema, sacároslo, tenerlo presente y lo vamos comentando. Tengo también algún ejercicio que otro preparado para contaros las ideas principales, así que vamos a ello. La primera preguntilla, el epígrafe 10.1, tasa de variación media de una función en un intervalo. A ver, si consideráis un intervalo cualquiera de la recta real, el intervalo a más h, se define la tasa de variación media como lo que aumenta la y la función en el intervalo entre lo que aumenta la x. Si el intervalo es el intervalo a más h, lo que aumenta la y será el valor de la función en el punto a más h menos el valor de la función en el punto a, partido por lo que aumenta la x. La x, si oscila entre a y a más h, el incremento de x es h. Por tanto, la tasa de variación media se define como f de a más h menos f de a partido por h. Geométricamente, como os pongo por ahí, la tasa de variación media de la función en el intervalo representa, y es importante este detalle, la pendiente de la recta secante a la gráfica de f trazada por los puntos a f de a y a más h f de a más h. Claro, tener en cuenta que f de a más h menos f de a es el incremento de la y, y h es el incremento de la x. Si yo divido esos dos incrementos, lo que me sale es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x, es decir, la pendiente de esa recta. Ahora después os muestro un ejemplillo que tengo preparado para eso. Si ahora continuamos leyendo, la pregunta 10.2, ahí la tenéis, es el concepto de derivada de una función en un punto, interpretación geométrica de la misma. Cuestión esta particularmente importante. ¿Qué es eso de la derivada de una función en un punto? A ver, que sepáis que este concepto aparece precisamente con el problema que planteo en el enunciado. ¿Cómo averiguar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos? Claro, desde el punto de vista intuitivo, la tangente, que es la recta que tenéis ahí dibujada en la figura 2, que tenéis dibujada en rojo, la tangente, pues esa recta que veis por ahí, va una recta que roza la curva en el punto A, todas esas definiciones, o que toca en un punto, todas esas definiciones se caen por su peso. En matemáticas ya hemos comentado en más de una ocasión que las definiciones tienen que ser mucho más precisas. Porque es falso que la tangente toque en un punto. Si consideráis, por ejemplo, la función seno, la tangente en cualquiera de las crestas de la función toca en infinitos puntos y es la tangente. Sin embargo, pues por ejemplo, si consideráis una función cualquiera y dibujáis una recta cualquiera que corte a la gráfica, esa recta corta la gráfica en un solo punto y sin embargo no es la idea de tangente que tenemos. Entonces, ¿cómo definir la recta tangente? La recta tangente va a aparecer como límite de las rectas secantes que pasan por A y por B cuando el punto B se aproxima indefinidamente al punto A. Es decir, si hallas la tasa de variación media de la función f en el intervalo a más h, esa tasa de variación media sería, como hemos dicho antes, f de a más h menos f de a partido por h. Entonces, si hacemos que el punto B se vaya desplazando por la curva en busca del punto A, ocurrirá que el intervalo a más h será cada vez más pequeño. Si hacemos que h tienda a 0 y calculamos la tasa de variación media en ese intervalo, obtendremos la definición de derivada. Si hacemos que h tienda a 0, tendríamos que calcular el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Eso es precisamente el concepto de derivada de una función en un punto, ese límite. Como veis, como ya os dije, la idea de derivada está
apoyada en el concepto probablemente más importante que hay en matemáticas, que es el concepto de límite. Desde el punto de vista geométrico, ¿qué significa la derivada? Esto grabáronlo a fuego en la mente. La derivada, como os pongo ahí en negrita, la derivada de una función en un punto es precisamente la pendiente de la recta tangente a dicha función en ese punto. Para determinar una recta, como sabéis, basta conocer un punto y la pendiente. Utilizando la ecuación punto pendiente de la recta, la ecuación de la tangente será como el punto es AF de A y la pendiente de la tangente es f' de A, la ecuación de la recta tangente será esa que tenéis ahí escrita, I menos f de A igual a f' de A por x menos A. Por ahora hacemos un breve paréntesis y me paso a comentaros un par de ejemplos que os tengo preparados, de uno de cálculo de la tasa de variación media y otro del cálculo de la derivada de una función en un punto. El primero que tenéis ahí os calculo la tasa de variación media de la función x cuadrado menos 4x más 2. Esa función es la que tenéis, me parece que como ejercicio, uno de los apartados del ejercicio 1. Lo único que le he cambiado el intervalo. El intervalo he considerado el intervalo menos 1, 3. La tasa de variación media de esa función en el intervalo menos 1, 3 será el valor de la función en el 3 menos el valor de la función en el menos 1 partido 3 menos menos 1. Ese cociente, si calculáis, f de 3 vale menos 1, f de menos 1 vale menos 7, vale 7, mejor dicho, y 3 menos menos 1 es 4, con lo cual la tasa de variación media de esa función en ese intervalo es menos 2. ¿Qué representa ese menos 2? La pendiente de la recta que pasaría por los puntos menos 1, f de menos 1, es decir, menos 1, 7, y 3, f de 3, es decir, 3 menos 1. Cuestión que puedes comprobar gráficamente. Si dibujas la función y dibujas la recta que pasa por esos dos puntos y calculas la ecuación de esa recta efectivamente es una recta que tiene dependiente 2. Hay un par de detalles interesantes que de la propia definición se desprenden de manera elemental. 1. Si la función en cuestión es una función constante, tener en cuenta que la gráfica de una función constante es una recta horizontal. La tasa de variación media de la función en cualquier intervalo será 0. Claro, si calculas el incremento de la y, el incremento de la y es 0, partido por el incremento de la x, sea el incremento de la x el que sea, 0 entre algo es 0. Quiere decir que la tasa de variación media de una función constante en un intervalo cualquiera siempre es 0. Y si tienes una función polinómica de grado 1, una función del tipo ax más b, sabes que su representación gráfica es una recta, pues la tasa de variación media de la función en cualquier intervalo será constante, será precisamente la pendiente de esa recta, es decir, el valor de a. El segundo ejemplo que os tengo ahí preparado es el del cálculo de la derivada de... he cambiado la función y he considerado la función x cuadrado menos 3x en el punto x igual a 2. ¿Qué habrá que hacer? Pues para utilizar la definición habrá que calcular la tasa de variación media instantánea, es decir, la tasa de variación media en el intervalo 2, 2 más h, y después hacer que h tienda a 0. O lo que es lo mismo, calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Ese límite, si sustituyes, f de 2 más h sería 2 más h al cuadrado, menos 3 por 2 más h, f de 2 valdría 2 al cuadrado 4 menos 6, partido por h. Efectuando operaciones se llega al límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más h partido por h. Ese límite es un límite del tipo 0 partido por 0. Si sacas factor común arriba a la h y simplificas, te queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 1 y ese límite vale 1. Por tanto, la derivada de la función x cuadrado menos 3x en el punto x igual a 2 vale 1.
¿Qué representa ese 1? La pendiente de la recta tangente a esa curva, a la curva x cuadrado menos 3x, en el punto de abscisa x igual a 1. Cuestión esa que puedes comprobar gráficamente también. Y este cálculo permite averiguar la ecuación de la recta tangente. Efectivamente, si el punto en cuestión es el punto de abscisa 2, la ordenada del punto son 2 al cuadrado 4 menos 6 menos 2, por tanto la ecuación de la tangente será y menos menos 2 igual a la pendiente, que ya hemos visto que es 1 por x menos 2, es decir, y igual a x menos 4. Eso en cuanto a un ejemplillo del cálculo de la derivada de una función en un punto. Y claro, podríais pensar, bueno, ¿y cada vez que haya que calcular la derivada de una función en un punto hay que montar este pollo? ¿Y hay que hacer todo esto? No, las matemáticas tienen contemplados procedimientos para evitar estos cálculos tan tediosos y tan pesados. A ver, me explico. Si consideráis, por ejemplo, la función x cuadrado y calculáis la derivada en el punto 1, podéis comprobar que sale 2. Si la calculáis en el punto 2, podéis comprobar que sale 4. Si la calculáis en el punto 3, podéis comprobar que sale 6. Es decir, esto hace sospechar que la derivada de esa función en un punto x cualquiera va a ser 2 por sx. Es decir, la derivada en el punto 5 parece razonable pensar que va a salir 10 y que en el punto 15 parece razonable pensar que va a salir 30. ¿Podríamos comprobar eso? Pues sí, bastaría calcular la derivada en un punto x cualquiera. Aquí lo dejo por ahora y os grabo un segundo vídeo a partir de este momento.